presencia del consejero electoral Ernesto Ramos Mega, integrante de la Comisión de Vinculación con Organismos Externos del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Queremos hacer un especial agradecimiento a la US Mexico Foundation, organización binacional que se dedica a fomentar la cooperación bilateral y el entendimiento entre Estados Unidos y México, a la red UNAM-DC, asociación que tiene por finalidad estrechar los vínculos personales y profesionales entre egresados, profesores, investigadores y empleados de la UNAM que residen en Washington, D.C. y la zona conurbada, así como MXDC, organización que fomenta la colaboración entre profesionales mexicanos altamente calificados en el área metropolitana de Washington, D.C., quienes nos apoyaron en la convocatoria de esta reunión. Asimismo, agradecemos al maestro Enrique Perret, director de la US Mexico Foundation, quien nos hará el honor de fungir como anfitrión de esta reunión. Antes de comenzar, me permito compartir con ustedes la dinámica para el uso de la voz que se utilizará en esta plataforma con el objetivo de garantizar el orden y flujo de la reunión. Les agradecemos mucho que puedan escribir en el chat su nombre completo, correo electrónico y lugar de origen y de residencia, con el objetivo de que si después salen algunas dudas, nosotros tengamos sus datos y poder responder de manera más directa. Les rogamos también desactivar el micrófono para evitar que se contamine el sonido de la reunión. Les pedimos que para el uso de la voz se pida en el chat y será el maestro Enrique Perret quien se encargue de moderar esta reunión. Bueno, pues sin más preámbulos, cedo el uso de la voz al maestro Perret, el moderador y conductor de este ejercicio. Por favor, Enrique, muchísimas gracias por ser nuestro anfitrión. Gracias, Cecilia, y gracias, Idalina, por ayudarnos a coordinar esto. Consejero Ramos, pues bienvenido. Digo, no es una casa física, pero es una casa virtual y bienvenido a tu casa. La verdad es que aquí vas a encontrar pues un grupo de muchos conocidos aquí en Washington que hemos trabajado pues ya por muchos años en diferentes frentes. Evidentemente, la relación bilateral es lo que creo que nos une a todos. Veo aquí a la cónsul Mariana Díaz, a Gabriel España, Ana Abad, Paulina, pues Julia Madrazo de nuestro equipo, Clau, pues mucha gente. Y este tema, la verdad es que desde hace rato con Idalina hemos venido platicando, consejero, pues es un tema pues que evidentemente a todos los mexicanos en el exterior nos interesa, en particular a los del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, pues este tema de la Diputación Migrante y bueno, pues han cambiado también algunas reglas, regulación de parte del instituto, que me parece pues bueno que todos estemos al día, ¿no? Que todos sepamos cómo viene este año electoral para México, en particular para la Ciudad de México. Y bueno, pues yo creo que ese es el fin, ese es el objetivo de esta sesión, una sesión informativa. Agradecerle otra vez al instituto, agradecerle a la red UNAM acá en Washington y a MXDC, Ana, por ayudarnos. Y bueno, pues yo con eso más bien ponernos a las órdenes, ¿no? Creo que entre nuestras organizaciones ojalá y podamos ayudar a que más gente se acerque a registrarse uno, a contar con su identificación, a poder votar, hacerlo de la manera correcta y pues, ¿por qué no? A lo mejor alguno lanzarse a una candidatura migrante o participar en la campaña de una candidatura migrante. Y bueno, creo que todos estamos aquí, consejero, para aprender un poco más, para ofrecerte nuestro apoyo en lo que podamos apoyar como mexicanos y en nuestra función de ciudadanos mexicanos. Entonces, pues, bienvenido. Si te parece bien, la dinámica, pues es esa. A lo mejor que nos platiques estos cambios sobre la Diputación Migrante y en general, y luego, pues, preguntas y respuestas, que seguramente va a haber algunas por ahí. Perfecto, Enrique, muchísimas gracias por tu introducción. Un gusto estar con todas ustedes, todos ustedes. Yo en realidad no quiero extenderme en la plática, quiero ser muy conciso. Lo que más me gustaría es escuchar las dudas que tienen, los comentarios, los temas que a ustedes les parezcan más importantes que abordemos.
y entrarle a partir de ahí, más que repetirles fechas de trámites y plazos límites y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, evidentemente, lo primero que es muy importante, que ya ha anunciado Enrique, es el tema de la credencialización. Ustedes viviendo, residiendo en el extranjero pueden credencializarse, solicitar su credencial para votar. Desde nuestra unidad de vinculación les podemos mandar toda la información, trípticos, fechas, página de internet, teléfonos donde tienen que hacer las citas para los trámites. No hay ningún problema, es un trámite más, yo creo que no hay mucho problema con eso. Después de que tengan su credencial, tienen que activarla para darse de alta en el listado nominal de votantes residentes en el extranjero, y así van a poder ejercer su voto. También ahí tienen que seleccionar la modalidad de votación. Puede ser un voto postal, el tradicional, el primero que se hizo. Tiene que ser un trámite relativamente largo para solicitar la boleta, que se las envíen de regreso físicamente, marcarla, meterla en un sobre y enviarla de regreso. O por primera vez pueden hacer el voto por internet, voto electrónico por internet, donde básicamente van a tener con un usuario y contraseña, entrar a una página de internet del Instituto Nacional Electoral y ahí les va a aparecer su boleta electrónica donde van a marcar cualquier opción que les parezca ideal, darle aceptar, enviar, van a tener un pequeño comprobante y así su voto va a ser guardado en una bóveda electrónica para después computarse. Eso me parece que es la opción más sencilla y también ha sido hasta el momento la más atractiva para las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero que son originarios de la Ciudad de México, porque de otras entidades están más como 50-50, 60-40, pero claramente las personas originarias de la Ciudad de México están eligiendo una votación por internet en un porcentaje más de 70-72% frente al voto postal. Es muy interesante este primer ejercicio de voto por internet. Respecto específicamente sobre la Diputación Migrante, es una figura nueva que había estado originalmente en la legislación, se reformó por parte del Congreso y luego el Tribunal Electoral la revivió afortunadamente para que en 2021 se inaugure por primera vez, ¿no? ¿En qué consiste? Va a ser dentro de los diputados o de la lista de diputaciones de representación proporcional al Congreso, un lugar va a estar reservado a una persona que sea residente en el extranjero, con 2 años de residencia por lo menos, que tenga otros requisitos mínimos y que ocupe ese escaño directamente como diputado o diputada migrante. La idea es que esta figura tenga un contacto, una comunicación, un vínculo con la comunidad migrante de las personas residentes en la Ciudad de México. Evidentemente, es obvio, digamos, que la población o los originarios de la Ciudad de México que residen en el extranjero, pues tienen intereses muy diversos y no necesariamente compatibles, pero también deben compartir algunas necesidades, algunas problemáticas, y de ahí es que la Diputación Migrante puede ayudar para trasladar esas problemáticas, esos intereses comunes al debate público, político en la Ciudad de México. Entonces, esta Diputación Migrante de representación proporcional se va a elegir básicamente con la votación desde el extranjero, es decir, el partido político que postule a esta Diputación Migrante y que tenga la mayor cantidad de votos emitidos desde el extranjero, va a ser el que ocupe el escaño. Así sean 100, 200, 1000 votos, pero si obtiene la mayoría, con eso ya tendría el escaño garantizado. No sé si tengan alguna duda en este momento. A mí me gustaría dejarlo aquí. No me gustan los monólogos ni los choros. Así que escucho sus preguntas. Estoy viendo ya un par de manos levantadas. Déjame hacerte nada más una pregunta más de contexto, consejero. ¿Sí? ¿Cuántos ciudadanos de la Ciudad de México tienen un registro o tienen una credencial? ¿Esos números ustedes los tienen? O más o menos, ¿cuántos votaron de la Ciudad de México en la última elección
en la que se permitió un voto desde el exterior? Tenemos ahí el dato desde vinculación, ¿no, Cecilia? Sí, pero ¿me lo No sé el pasas, corte please? del último mes. Votaron 21,000 del DF. No, pero eso fue a 3 años, ¿no? En el momento, ahorita, ¿cuántos están credencializados? Pero está apagado tu micro. Ese número de 21,000 supongo que fue en la elección presidencial. De 2018 y de jefatura de gobierno. Y de jefatura. Votaron para los 2 cargos, sí. Ok. Senadores y diputados también federales. Senadores y diputados de representación proporcional. Al día de hoy tenemos 10,424 ciudadanos de todo México registrados para votar y de ellos 3,662 son de la Ciudad de México. Eso es lo que se tiene al día de hoy. Registrados para votar en este año electoral 2021. Así es. Exacto. Y la fecha límite para registrarse es el 10 de marzo de 2020 para darse de alta en el listado nominal de electores residentes en el extranjero. O sea, justo, así que si no lo han hecho, están a tiempo. Justo quedan 2 meses para registrarse, digamos, pasar de esos 3,600 que votaron en el 2018, pues ojalá y al menos llegáramos a los 21,000 de la Ciudad de México que votaron la presencial. Supongo que es una elección no tan atractiva porque no está en juego la presidencia, ni la jefatura de gobierno, ni senadores, pero básicamente básicamente el voto es para diputados locales, ¿correcto? Sí, es el voto para diputados locales de representación proporcional, pero ojo, un incentivo que tendría que darles es justamente esta diputación migrante, que es una figura que se inaugura en esta elección, y que tendría un vínculo directo tendría que tener un vínculo directo con la comunidad migrante, representando a la comunidad migrante, no representando a la población de la Ciudad de México en general, no, directamente a la comunidad migrante, que de alguna manera tendría que ser mucho más cercano que votar por el presidente o la jefatura de gobierno, ¿no? Es menos sexy, tal vez, que la figura ejecutiva, pero el vínculo tendría que ser mucho más cercano. Okay. Yo ahorita le quiero entrar a los requisitos para esa candidatura y temas, restricciones de campaña y todo, pero veo algunas manos levantadas. Gabriel España, luego Julia Madrazo. No, Julia, adelante, por favor. Bueno, vas, Julia. Gracias, Gabriel. Gracias, consejero. Tengo una pregunta muy logística y tal vez muy aburrida, pero ¿cómo cómo pueden diferenciar a un votante que se está registrando en el padrón del extranjero qué requisitos piden? Obviamente han de pedir una dirección en el extranjero, pero ¿qué más impide que alguien más intente hacer eso? O sea, ¿qué le impide a mi hermano que diga, pues voy a votar en Nueva York? O sea, ¿cómo están midiendo eso? O tratando de impedir que gente que no viva en el extranjero lo pueda hacer cuando tiene una dirección fácil de alcanzar. Tiene que presentar un comprobante de residencia en el extranjero, pero también algo que es importante es las personas que se den de alta para votar en el listado nominal desde el extranjero se dan de baja en el listado nominal nacional. Ya. Es decir, no puedes votar ya en las elecciones nacionales, locales, dentro del país, sino solamente en la elección desde el extranjero, como residente desde el extranjero. Gracias. No sé si existen suficientes incentivos para eso, tal vez. Bien, sí, Enrique. La obtención de esa credencial sigue siendo únicamente a través de los consulados, ¿no? Como se hizo desde hace 4 o 5 años. Y por cita, además. Y por cita, además. Okay. Muy bien. Gabriel. Sí, bueno, la verdad es que, Enrique iba ya en el sentido de los requisitos y un poco mi pregunta iba en ese sentido y también sobre y específicamente si sobre como diputado migrante votas de temas que incluso no sean ligados a la comunidad migrante. O sea, puedes votar por temas que son de carácter de la Ciudad de México, que no tienen nada que ver con la comunidad migrante. Es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Los requisitos sí son distintos, tienen algunas variaciones para ser diputado migrante,
pero es un diputado o diputada como cualquier cualquier otro, Ya. en los mismos derechos y obligaciones. Y el otro es, y esa es una pregunta que va ligada, es si se presenta como candidato de un partido o puede Sí, presentarse, correcto. ¿no se puede presentar de otra manera? No. ¿Por qué? Porque es una diputación de representación proporcional y solamente los partidos políticos con registro pueden presentar las listas de representación proporcional, las listas plurinominales. ¿Esto por qué es así? Digamos, tal vez el diseño ideal hubiera sido crear una circunscripción de mayoría relativa en el extranjero, pero esto no se hizo de esta manera, estaba originalmente en la legislación, se quitó y el Tribunal Electoral ordenó que el instituto hiciera en poco tiempo unos lineamientos para hacer posible esta diputación migrante. Evidentemente no se podía reconstruir las circunscripciones electorales, ni las divisiones, ni modificar la normatividad en cuestión de distritos, etc., ¿no? Entonces se adicionó como una diputación de representación proporcional y los partidos políticos son los que pueden registrar esas candidaturas, postularlas. Ustedes lo que se van a encontrar en la boleta es emblemas de partidos políticos y el nombre y del propietario o la propietaria y el suplente del candidato que esté registrado en esa lista plurinominal, que le llamamos una lista A', que sería exclusivamente del candidato migrante y su suplente. Ya, bueno, y mi último punto es sobre sobre los modelos. Digo, yo he leído un poco sobre el modelo en Alemania, sobre para los extranjeros, para la representación de los migrantes, que creo que ahí sí los limita específicamente a temas internacionales o a ciertas. ¿El modelo mexicano es hecho en México o estamos tomando como base qué modelo y qué experiencia ha tenido ese modelo, si estamos usando alguno? Un modelo sui generis mexicano que yo no sé específicamente de dónde derivó, pero en la discusión dentro del Congreso local, pero lo curioso es que se retiró de la legislación y fue creado hace unos meses tal cual por el Instituto Electoral, como autoridad administrativa, poniéndose en el lugar del legislador ordinario, ¿no? Y en poco tiempo para que fuera realizable y efectivamente el derecho. Sobre los requisitos que me ha comentado Enrique, son los siguientes: ser postulado por un partido político, claro, ser persona originaria de la Ciudad de México con pleno ejercicio de sus derechos, tener obviamente 18 años cumplidos el día de la elección, comprobar por lo menos 2 años de residencia efectiva en el extranjero anteriores al día de la jornada electoral, presentar a la autoridad electoral comprobante de domicilio en el extranjero, estar inscrita o inscrito en el Registro Federal de Electores y presentar credencial para votar con fotografía vigente, cumplir con lo establecido en otras fracciones del código, de tener, no estar bajo pena de algún delito, etcétera. Y básicamente el tema de las restricciones, esto es importante, el tema de las restricciones es que no se pueden realizar campañas, ni contratar publicidad, ni tiempos en medios de radio y televisión en el extranjero. Entonces, las campañas, lo que se conoce como campañas electorales, más bien tendría que ser una difusión entre la comunidad migrante y se puede acceder, digamos, a páginas de internet de los partidos políticos que específicamente pongan ahí quiénes son sus candidaturas, cuáles son las líneas que postulan, los intereses que buscan defender y los perfiles de las personas. No sé si contesté con eso la pregunta. Sí, muchas gracias. Paola. Hola, yo tengo algunas preguntas de los requisitos. Por ejemplo, hay muchas personas que viven, digo, por lo menos en Estados Unidos, que tienen visas que tienen restricciones. Esto es, tienen visas que no pueden trabajar, o tienen visas que no pueden tener 2 trabajos, o tienen visas que les obligan a trabajar nada más en Estados Unidos. Si alguien con un tipo de esta visa se quiere lanzar a la diputación, ¿tendría que rechazar esa visa? ¿O tendría que... ¿O qué pasa?
Para el caso de las leyes mexicanas, entiendo que no hay una restricción. Ok. Si hay una contratación y un pago por parte del Congreso de la Ciudad de México, como se le paga a los diputados locales, pero si tiene algún problema con la autoridad del país que está, donde está residiendo, pues eso no lo sé, dependerá de cada legislación local. Ok. En su caso, ¿no? Sí, tengo, bueno, otra duda. En algún lado leí, cuando empezó a salir esto del diputado migrante, que uno de los requisitos era irse a vivir a México, No. ¿no? No, Ok. no es así. ¿Cómo Incluso va a participar? se está previendo que puedan participar a través de medios electrónicos como lo estamos haciendo ahora. Bueno, de hecho ahora todos los diputados y diputadas sesionan de esa manera, Ok, ¿no? sí. Y ahorita que estaban hablando de las personas registradas, que son 3,600, si no anoté mal, ¿hay un mínimo de votos? O sea, si de las 3,600 que votaron y hay, no sé, 5 candidatos, 4 candidatos, o sea, y votan, ¿puede ganar con 300 votos una persona? Pues el gana el que tiene el mayor número de O sea, votos. por eso, Sí. bueno, ponle que votan 4 personas y una persona tiene 2 votos, gana. Gana O sea, ese de los ok. 2 votos. Ok. Bueno, ahora esperemos que voten más de 4 personas, Bueno, ¿no? sí, pero me refiero a, o sea, puedes ganar con 1,000 votos. Sí, no, puedes ganar con 30, sí, Ok. Y ya. en teoría. Ah, y bueno, y la última era, si no pueden pagar las personas que quieran ser candidatos en publicidad fuera de México, si tienen contactos con, no sé, un canal o con un, no sé, ponle aquí en Estados Unidos, en Telemundo o en Univisión, y los invitan a participar para que platiquen de la Diputación Migrante, ¿eso está prohibido o está permitido? Bueno, por publicidad, por campaña se entiende que soliciten el voto, que a favor o en contra de algunos partidos políticos o candidatos. Eso no lo pueden hacer. Ok. Pueden Y tener entrevistas y difundirse sobre el tema, pero no... sobre el tema, exacto, voten, participen para la Diputación Migrante, etcétera, pero solicitar el voto a favor o en contra de partidos políticos, Eso eso no es se puede. propaganda electoral y eso no está permitido. Ok. ¿Y el suplente también tiene que vivir fuera de México o puede vivir en el Distrito Federal? Tienen que cumplir los dos los mismos requisitos. Ok. Y ya acabé con todas mis preguntas. Gracias. Nada, de cualquier manera, Cecilia les enviará un correo con toda la información sobre los requisitos, tiempos, etcétera, para que lo tengan a la mano y puedan consultarlo cuando quieran. Hay, Sí. hay 3 preguntas todavía con mano levantada. A mí me gustaría hacer una pequeña reflexión, consejero. Me parece que es y creo que lo tendríamos que ver así, y Gabriel mencionaba pues, los casos de otros países que tienen este tipo de candidaturas o de representantes. Me parece, y no sé si así lo están viendo ustedes, pues es una prueba piloto, ¿no? Todavía, o sea, habrá cosas que después se modificarán, se mejorarán en las próximas candidaturas. Me parece muy relevante, digo, la pregunta que hacía Paola de decir, bueno, y si votan 5,000 personas, hay 5 candidatos, pues el que gane con 1,001 votos, pues vaya, va a representar y va a votar en una ciudad de 20 millones de personas con un voto de 1,000 afuera, ¿no? Y va a participar de temas tan importantes como los que hay hoy en la Ciudad de México. Luego también tienes el tema geográfico en Estados Unidos, ¿no? O sea, si nos vamos a qué afecta a los ciudadanos de la Ciudad de México en Nueva York o los que están en Chicago, los que están en Los Ángeles, probablemente son temas radicalmente opuestos, ¿no? En la ciudad de Nueva York, a lo mejor el principal tema es salud y a lo mejor en Los Ángeles el principal tema es un tema económico o es un tema de licencia de manejo o de los trabajadores esenciales, no lo sé. Pero ahí creo que también vamos a poder, va a ser bien interesante el post para el instituto como para nosotros mexicanos en el exterior, también poder hacer una reflexión de eso y a lo mejor mejorar, ¿no? Lo voy a hacer así tal cual me aparecen Fernanda Caso, luego Gabriel Solís, luego Raúl Torres. Fernanda.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches y muchas gracias por esta conversación, consejero. Yo tengo dudas sobre justamente, de nuevo, lo de las campañas. Si habría posibilidad de pautar desde México publicidad en redes sociales relacionada con la candidatura migrante. Y entiendo que tal vez habría como límites, ¿no? Que no se podría pautar dirigido a habitantes de Estados Unidos, pero tal vez si pusieras estudiantes de tal universidad, o si se pusiera como todas las personas que le gusta X pizzería, ¿no? Y que naturalmente coincide con que es gente que vive, o tal taquería, ¿no? Que es gente que vive en Estados Unidos. ¿Eso está regulado? ¿Hay un área gris? ¿Habría por dónde se puede hacer? ¿O cualquier cosa relacionada con la votación migrante simplemente está prohibido de pautar en redes sociales? Todo lo que requiera la utilización de recursos para promover el voto a favor o en contra de un partido político o candidato, eso se considera propaganda electoral y no está permitido en este momento. En este momento lo que se permite, lo que previó el instituto, como había dicho Enrique, en parte por las prisas, en parte porque pareciera que es un piloto, es justamente que a través de las páginas de internet de los partidos políticos se difunda la figura, se difundan las candidaturas y los postulados que defiende cada una. Evidentemente, pueden hacerse asambleas, pueden hacerse reuniones como estas entre la comunidad migrante, siempre y cuando no se acuda a los medios de comunicación, radio, televisión o publicidad pagada en internet, ¿no? Tampoco se impediría que una candidatura migrante, según entiendo, eso no está previsto, eso no está diseñado todavía, pues tenga una cuenta de Twitter o de Facebook donde digan, oigan, me registré como candidato o candidata migrante, ¿no? Y las personas que sean sus seguidoras se interesen y vayan ahí a ver qué es lo que está haciendo, qué ideas tiene para postular, ¿no? Pero en este momento no está previsto de esa manera. Y ahí, sobre lo que comentó Enrique, me gustaría destacar algunas cosas, algunas ideas. Yo creo que más que el tema de que 1,000 personas elijan a una diputación migrante para que tome decisiones en el Congreso de la Ciudad de México, en realidad esta diputación migrante no representa a esas 1,000 personas, sino a cualquier ciudadano originario de la Ciudad de México que resida en el extranjero, haya votado o no haya votado. Cualquier persona le puede exigir, como también cualquier residente originario de la Ciudad de México, ahorita en el extranjero, puede exigirle a cualquier diputado que rinda cuentas o que adopte alguna política pública en especial o que defienda sus derechos si los siente afectados en algún modo. Yo creo que este es un primer paso, no para esta representación tal cual, sino para ir creando una comunidad cívica que ayude a agregar intereses, ayude a comunicarse y a exigir cuentas a los representantes políticos. Yo les invitaría que lo viéramos de esa manera y que se subieran, digamos, al barco de este modelo y fuéramos experimentando, haciendo pruebas, ensayo y error y exigiendo no solamente a la Diputación Migrante, sino a todos los demás, incluyendo los gobernantes representantes del Ejecutivo, ¿no? No, de acuerdo. Gabriel Solís. Gracias, Enrique. Consejero Ramos, mucho gusto. Gabriel Solís, representando a la Red UNAM en esta ocasión. Gracias, Enrique. Gracias, Claudia, por organizar esto tan interesante y tan importante. Tengo un par de preguntas. Una es que tiene que ver con el proceso propiamente de la votación. Mencionaba hace rato que había que registrarse en la página web y luego de una credencial de lector. Si yo tengo mi credencial de lector válida de la Ciudad de México, ¿puedo usar esa o tengo que ir al consulado a solicitar la nueva? Esa sería mi... Si tienes una credencial vigente, porque las credenciales tienen una caducidad, si tu credencial es vigente, puedes registrarte con esa credencial en el listado nominal de votantes en el extranjero. Evidentemente, si tú el 6 de junio viajas a la Ciudad de México y pretendes votar con esa credencial, no vas a estar en el listado nominal nacional, sino en el del extranjero. En el extranjero, muy bien. Y mi otra pregunta tiene que ver con el voto electrónico, que me parece muy interesante. Quisiera saber un poco más del voto electrónico, pero por supuesto que es una alternativa para los que estamos en el extranjero, pero esto pudiera llegar a funcionar como un piloto para eventualmente llevar esta práctica
a la Ciudad de México o incluso a nivel nacional? Es muy interesante tu pregunta porque en realidad en la Ciudad de México ya se utiliza una herramienta de voto electrónico por Internet para las elecciones de presupuesto participativo y elecciones de COPACOS, por ejemplo, ¿no? Entonces, las personas aquí se pueden registrar y pueden votar a través de su teléfono en la aplicación específicamente diseñada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Para otro tipo de elecciones, yo no podría decirte que sea un piloto porque lo que está regulado en este momento para las elecciones a nivel federal es el voto por Internet, y local, es el voto por Internet solamente de los residentes en el extranjero. Evidentemente, yo creo que si funciona bien, si no hay inconvenientes, si no hay impugnaciones relevantes de parte de partidos políticos, si los perdedores no se quejan de los resultados, es probable, funcionaría como un incentivo para que el Congreso el Congreso Nacional, digamos, porque a nivel local no tenemos esa restricción, el Congreso Nacional vaya regulando esta medida y pueda tener un mayor uso en otro tipo de elecciones. Está regulado para los votantes residentes en el extranjero justamente para hacer una alternativa más de votación y facilitar de alguna manera la participación, que evitar restricciones, digamos, ¿no? O que evitar que el voto postal sea un elemento inhibitorio de la participación. Por eso es que se definió la posibilidad del voto por Internet. De acuerdo, gracias. Raúl Torres. ¿Qué tal? Voy a bajar la manita, ya. Hola, ¿qué tal? Raúl Torres. Saludo a todos. Yo tengo dos dudas en específico. Hay un área muy gris que los legisladores obviamente en esta legislatura no alcanzaron a definir, que es que los partidos van a presentar un convenio de coalición a nivel Ciudad de México, ¿no? Entendiendo que la Diputación Migrante va a ser una especie de híbrido entre una mayoría y una plurinominal, la pregunta viene, ¿qué pasa si X candidato ante el partido en la Ciudad de México representa a una coalición, pero en la Diputación Migrante sabemos que todos vamos separados? Entonces, si ese diferenciado de un partido aliado que en el convenio de coalición en la Ciudad de México te da el gane, por ejemplo, o te da la derrota, dependiendo del caso, ¿cómo aplicaría en este caso o cómo lo definiría el Instituto Electoral? No entendí tu pregunta, Raúl. ¿Me lo puedes plantear otra vez? Pues voy a darle un poquito a la ejemplos más claros. Va. El convenio de coalición, sabemos que viene una alianza PAN, PRI, PRD, y en el otro viene Morena, PT, Partido Verde Ecologista. En el convenio de coalición que se vaya a presentar en el siguiente mes, en la Ciudad de México. En la Diputación Migrante, cada partido trae su propia carta. A la hora de hacer campaña, obviamente cada partido como se va a hacer campaña desde la Ciudad de México, como cada partido desde la ciudad, se va a hablar de un bloque de una coalición A y la coalición B. ¿Cómo se va a poder los candidatos hacer la campaña o cómo va a poder el Instituto Electoral definir si los candidatos de la alianza PAN, PRI, PRD, por ejemplo, y hay 3 candidatos distintos, si el partido tiene que hacer su justificación económica, la comprobación económica, la comprobación fiscal y todo lo que representa se hace como bloque en coalición? ¿Cómo lo haría el candidato si en este caso en la Diputación Migrante vamos solos? Porque está muy enredado el tema. A ver, primero, la Diputación Migrante es una diputación de representación proporcional, no es de mayoría relativa, es decir, no compite por un distrito uninominal, no cae dentro de la figura ni de candidatura independiente, ni de coalición, ni de candidatura común, porque cada partido político tiene que presentar su lista de representación proporcional. De hecho, le estamos quitando un nombre de esa lista de representación proporcional para que sea una diputación migrante que entraría en primer lugar en la asignación en el Congreso. Entonces, creo que la hipótesis que planteas no se podría dar en la realidad. Okay. Cada partido político tiene que postular a esta candidatura con su suplente y de esa manera estarían compitiendo para alcanzar ese escaño apartado para la diputación migrante. Ok, perfecto.
Y la segunda pregunta, ¿los 3.600 que hoy ya están registrados son de todo el mundo o de Estados Unidos nada más? No, de todo el mundo. Okay. Son más, digamos, pero de la Ciudad de México son estos 3.600 de todo el mundo. Ok. Son 10.400 de todo el mundo, 10.424. Y aproximadamente el 30% son de la Ciudad de México. Ok. Gracias. Ok, Ana Abad. Gracias, Enrique, y gracias, consejero Ramos, por esta presentación. La verdad es muy interesante. A mí me ha tocado pues, seguir este proceso desde hace más de 2 años. En 2019 con MXDC organizamos un foro justamente para debatir cuáles son las mejores maneras de hacer la Diputación Migrante antes de que se aprueban las regulaciones, ¿no? Entonces es muy interesante y muy gratificante ver que ya está materializado, y especialmente creo que ayuda a aumentar la participación ciudadana, especialmente en intermedias, ¿no? Muy, muy interesante, la verdad. Yo, pues también en línea con las preguntas que se han hecho y también como comentaban Enrique y Raúl, en la parte de difusión y cómo pues llegar a diferentes votantes con diferentes intereses, no solo cuáles son los requerimientos o los reglamentos para los partidos políticos, pero, por ejemplo, el Instituto Electoral, además de, por ejemplo, estos foros, ¿qué está haciendo para difundir, y no solo en Estados Unidos, pero en otras partes, por ejemplo, en Europa o en otras organizaciones, y qué podemos hacer nosotros, ¿no? Para apoyar y pues, especialmente en el registro? Gracias. Bueno, la parte del registro, de credencialización y registro, además, está siendo difundida por el Instituto Electoral de la Ciudad de México y por el propio Instituto Nacional Electoral. La parte de la figura de la Diputación Migrante es el Instituto Electoral de la Ciudad de México el que hace la difusión. Lo hacemos con los distintos medios que tenemos al alcance, redes sociales, publicidad en otros medios, fundamentalmente para que la población de la Ciudad de México comunique a personas cercanas, amigos, familiares, etcétera, en el extranjero. La figura de la Diputación Migrante los invita a credencializarse y eso. Por supuesto, ustedes como personas, como organizaciones, lo que pueden hacer es ayudarnos a difundir, a incentivar la participación, a darles motivaciones para que acudan a tal página a informarse y independientemente de dónde residan, digamos, ¿no? Yo creo que entre más se corra la voz, pero sobre todo de manera informada para que les resulte atractivo, yo creo que más éxito podríamos tener. Maribel Solache. Buenas tardes a todos. Mucho gusto por coincidir en este evento. A mí me gustaría, creo que de aquí al 12 de febrero prácticamente ya no, o sea, por el tema de los consulados, por el tema de la línea 1800 y por el tema de los consulados trabajando con poco personal, a mí me parece que ahorita nuestro esfuerzo ya no debiera ser en trámite de credencial de elector. Lo que acabo de escuchar es que a la lista nominal solamente se ha registrado 3,000, por ahí escuché. Entonces, a mí me gustaría mucho solicitarle al consejero y al instituto que si nos pueden ayudar, digamos, con infografía claro, referente precisamente o sea, poner énfasis a que, ok, los que ya tienen credencial de elector, pues ya con los que tengan, porque si vamos a las elecciones del 2018, de los casi 100,000 votos desde el extranjero, la mayoría fueron votantes de la Ciudad de México. Entonces estamos hablando de prácticamente 60, 70,000 personas que a lo mejor lo único que no han hecho es registrarse a la lista nominal otra vez, porque no toda la gente sabe que cada que vuelvas a votar te tienes que volver a registrar en la lista nominal. Entonces, a mí me gustaría mucho si ustedes nos pueden ayudar con ese esfuerzo, a que ahorita prácticamente es poner toda la carne en el asador con respecto a regístrense a la lista nominal, porque yo, como le digo, yo estoy en San Diego y de primera mano sé que no, o sea, es un problema la línea 1800, en los consulados no es como que son muy amigables para tramitar credencial de elector, y bueno,
Entonces, bueno, vámonos entonces al plan B o vámonos al punto que sigue, que sea ahorita enfocarnos en que ya todo mundo quede registrado en la lista nominal. ¿Por qué? Porque para mí esta diputación es muy importante, porque si en el 2018 fueron los de la Ciudad de México los que más votaron, esto quiere decir que nos interesa tener un representante, que nos interesa tener un diputado migrante, o sea, no para que nos represente a ver qué hacen en la Ciudad de México o qué les interesa en la Ciudad de México, más bien para que nos representen a los migrantes, que nos representen a los mexicanos en el exterior, con cosas que a nosotros nos interesan. Por ejemplo, la revalidación de estudios, que si nos toca regresar a México o a nuestros hijos, haya un tema de revalidación, o que si regresamos a México, tengamos servicio al acceso a la salud, o cosas así. Entonces, yo creo que ustedes desde su trinchera nos pueden ayudar mucho. Para mí, la verdad, esta diputación es bastante importante, porque no tenemos o sea, aunque mandemos millones de dólares en remesas, eso de nada sirve si no tenemos una persona que nos represente y si no tenemos una voz que hable por nosotros. Entonces, si nos ayudan, por favor, en lo que es infografía, ahorita a lo mejor que en sus redes nos ayuden prácticamente ya a todos a registrarse, todos los que ya tengan credencial, a la lista nominal. Gracias. Muchas gracias, por supuesto. Tenemos infografía, algunos trípticos. Cecilia se los va a hacer llegar justo junto con la información que hablamos por correo electrónico. También, por favor, Cecilia, compárteles nuestras redes sociales. Hay muchas publicaciones de las redes y algunos videos que promueven la figura de la Diputación Migrante. También hay muchas entrevistas de consejeras, consejeros hablando del tema en distintos medios de comunicación. Yo creo que el tema de la credencialización puede tener sus dificultades, pero mientras tengamos la fecha de validez al 12 de febrero, vale la pena intentarlo. El segundo punto es fundamental. No tengo el número a la mano, pero sé, a ver si lo pueden conseguir, Ceci. Debe haber más de 100,000 personas con credencial para votar en residentes en el extranjero, 140,000, una cosa así. Y muchos de ese porcentaje son residentes en la Ciudad de México. Y como tú dices, hay un gran porcentaje que no se ha registrado en el listado nominal, porque tal vez algunas de las motivaciones que tenían para sacar la credencial era porque querían tener una credencial de México o un recuerdo de México en la cartera, lo que sea, no tanto participar activamente en las elecciones. Pero es muy importante el que se den de alta en el listado nominal, porque si no, la credencial es un plástico simplemente que no les va a permitir ejercer su derecho político a votar y formar parte de las decisiones. Gracias, consejero. Solo para rectificar un dato, porque Maribel decía de los 100,000 mexicanos en el extranjero que votaron en el 2018, la mayoría fueron de la Ciudad de México. Eso me parece que es incorrecto. De los 100,000 que votaron, solo 21,000 eran de la Ciudad de México, pues que es el 21%. Probablemente fue la ciudad de más votantes, pero hubo otros 80,000 de toda la República, ¿no? Otras entidades, claro. Jalisco, etcétera. Entonces, más bien, a lo que para mí el benchmark, digamos, es si votaron 21,000 personas de la Ciudad de México en el exterior en una elección presidencial en donde también la jefatura de gobierno estaba en juego, me parece pues que ese es el benchmark para una elección en el 2021. Ojalá llegáramos a ese mismo dato de 21,000, pero bueno, se ve difícil, ¿no? Consejero, mi última duda, y veo que ya no hay manos levantadas y si te parece con eso cerramos. Mi duda es sobre el tema, la vinculación a los partidos, ¿no? Yo creo que mucho nosotros hemos tratado como inmigrantes, yo llevo ya 6 años acá y pues cada año que pasa me desvinculo más de los partidos políticos en México, ¿no? Y la verdad es que busco desvincularme más. O sea, conforme pasa el tiempo, pues te quieres desvincular de ellos, ya no tienes los contactos, etcétera. Y además te empiezas a vincular con temas que te interesan acá. Tus hijos viven acá, tus vínculos están acá, etcétera.
me parece que ahí hay algo de aprendizaje hacia futuro, de buscar que estas candidaturas migrantes sean verdaderamente migrantes, ¿no? Hoy, a lo mejor un estudiante que ya cumplió los 2 años en Estados Unidos, que sigue teniendo mucho vínculo pues con un partido político, podría ser el nominado por ese partido sobre un migrante que realmente conoce las preocupaciones en la villita en Chicago y que ha vivido y se ha esforzado por esa comunidad migrante. O sea, me parece que ahí el tema de los requisitos de 2 años me parece muy bajo el requisito, pero por otro lado el requisito de que tengas que ir abanderando un partido político me parece pues que es un limitante para quienes llevan muchos años acá. Es solamente una reflexión, me parece otra vez, me parece que es un ejercicio extraordinario. Aplaudo el hecho de que exista esta candidatura, como todo, creo que es mejorable y hay que aprender de eso. Veo otras manos levantadas. Consejero, son las 6:45. No, sigamos, adelante. 15 minutos más, si te parece bien. Cecilia Hernández. Yo, pero es un comercial. Bueno, Cecilia. El chat, que por favor nos pasaran sus correos electrónicos. Las redes sociales son Voto Chilango, la página de internet, Twitter, Facebook, pero si nos pasan sus correos es más fácil que les podamos hacer llegar información muy concreta de las infografías, los videos, las cápsulas que ya tenemos diseñadas para que ustedes, o sea, un poco la idea también de estos ejercicios es que nos ayuden como a replicarlos con la demás gente que ustedes conozcan que le pueda ser de utilidad. Yo tengo la mayoría de los correos, Ceci, si quieres como quiera te los comparto si te falta alguno. Perfecto. Ana, veo tu mano levantada, no sé si quieres hacer otra pregunta. Sí, no, nada más quería hacer eco un poco lo que dijiste. Creo que el tema de que a futuro se pueda hacer o se pueda abrir a candidatos independientes es una muy buena opción. Creo que es algo que debatimos mucho cuando lo pensamos al principio, pero pues muy admirable que ya se esté haciendo, ¿no? Y que es pues un gran inicio, pero nada más quería hacer eco que creo que sí es, como dice Enrique, pues abre más puertas que se pueden hacer candidaturas independientes a que sean miembros de las comunidades migrantes, ¿no? Los candidatos. Nada más quería hacer eco de eso, que me pareció muy importante. Gracias, Ana. Verónica Noriega. Hola, bueno, yo trabajo en el ISM y nada más para completar lo de los datos de credencialización para todos ustedes. Hasta el momento han sido procesados, estos son cifras de diciembre, 98,601 credenciales y de ellas 79,862 han sido entregadas y solamente 41,320 han sido confirmadas, que esto es importante que lo sepan, si no se confirma la credencial no sirve para votar, entonces también muy importante que confirmen sus credenciales. O sea, y de esos 41, Verónica, solamente 3,600 se han registrado. Ese es un poco el proceso, ¿correcto? Así es. La solicitud de la credencial, la entrega de la credencial, la validación de la credencial y el registro como votante nominal ya con esa credencial, ¿correcto? Exactamente, sí, son muchos pasos, yo lo sé, pero pues también por eso pedimos y hacemos este tipo de reuniones, ¿no? Para informarlos a ustedes y que nos ayuden mucho a esparcir la información, ya que ustedes son quienes viven en Estados Unidos, quienes tienen amigos mexicanos y quienes pueden ayudarnos a decir, bueno, ya activaste tu credencial, es importante. Cónsul Mariana Díaz, veo tu mano levantada. Sí, gracias. Una pregunta, y no sé si ya de alguna manera lo abordó, consejero. Me interesa saber cómo va a ser la interacción del diputado migrante con los mexicanos de la Ciudad de México que están en Estados Unidos. ¿Cómo está prevista? Ya lo mencionaban, cada digamos que comunidad es distinta y tienen diferentes necesidades dependiendo del estado donde habitan y demás. ¿Cuál es el mecanismo en el que el mexicano, mexicana, va a estar en contacto con el diputado migrante o la diputada migrante? No está previsto en ninguna disposición la manera en que tendrá que realizarse esa comunicación, ese enlace, esa rendición de cuentas. De manera similar a cómo se realiza con todos los diputados y diputadas dentro del territorio nacional. Tienen que presentar informes, están obligados a tener una oficina donde puedan recibir
atender a ciudadanos y ciudadanas con los problemas que tengan. Pero más allá de eso, no existe un mecanismo regulado en ese sentido. Tendrá que depender de cada uno del legislador o legisladora en su momento que determine un mecanismo y también de la exigencia que haga la comunidad migrante hacia esa figura. Eso es muy importante, no es... Yo creo que en este caso es mucho más relevante todavía el que se tome un papel proactivo de exigencia, de presión incluso sobre la actuación del representante legislativo por la distancia, por la amplitud incluso de la comunidad y la dispersión de la comunidad hacia esa figura. Yo quería mencionar también lo que había dicho, lo que había mencionado Enrique al final. Es cierto, yo creo que puede haber muchas oportunidades, muchas las vamos a descubrir, muchas áreas de oportunidades las vamos a descubrir en esta elección y en los 3 años en que funcione la figura de la Diputación Migrante. Recordemos que esta figura no está en la ley en este momento, había desaparecido y por una disposición de órgano jurisdiccional es que se está incorporando de último minuto en el proceso electoral. Sin embargo, una vez que ya esté incorporada y funcionando, es un derecho adquirido, es un derecho que no podría tirarse fácilmente y tendría que más bien mantenerse. Tendríamos que ver de qué manera podríamos mantenerla mejor. Yo he escuchado comunicaciones de otras redes de migrantes con también la necesidad o la demanda de que esta figura pudiera ser mediante candidatura independiente, que estas personas en verdad que tengan un contacto cercano con la comunidad puedan solicitar firmas, apoyos para registrar su candidatura, como se hace a nivel dentro del territorio de la Ciudad de México, también incluso con aplicaciones electrónicas. Yo técnicamente y procedimentalmente lo veo viable, tiene que regularse de esa manera. Parte de lo que podría exigirse, de lo primero que podría exigirse a la Diputación Migrante es que postule o presente iniciativas de reforma en ese sentido, que mejoren la propia figura, mejoren la comunicación, cree enlaces, cree obligaciones de rendición de cuentas frente a la comunidad. Y por mi parte yo me llevo el compromiso de analizar esta figura y hablarla con mis colegas y en dado caso convencerlos de que el propio instituto presente iniciativas de reforma para mejorar la ejecución de esta figura. Una de las atribuciones del instituto es presentar iniciativas, hacer propuestas al Congreso de la Ciudad de México en materia de reformas electorales, así que podríamos ejecutarla muy bien en este caso. Gracias. Pero evidentemente tendríamos que es muy importante contar con sus insumos, contar con su retroalimentación y saber cómo funciona la figura desde su lado, ¿no? No solamente desde el lado de la autoridad. Claro. Me queda una sola persona con la mano levantada, Gabriela Romo. Ah, bueno, y Paola, tienes otra pregunta. Gabriela y Paola, si quieren hacemos las 2 preguntas juntas y le damos ya el cierre al consejero. Gracias. Está un poco la pregunta relacionada a lo último y es un poco si existe o va a existir una figura bien establecida, que haya una representación de migrantes para el mismo modelo, ya que es nuevo esta figura, donde realmente venga un insumo de la comunidad migrante para poder que haya una buena rendición de cuentas y que realmente atienda a las necesidades de los que estamos fuera de México. No entendí la pregunta. No entendí la pregunta. ¿A qué te refieres con insumo? Que también como de nuestra parte, nuestras preocupaciones o qué es lo que nos gustaría ver en esta nueva modalidad, este nuevo personaje. No tanto sino la forma, básicamente. O sea, esta nueva estructura que realmente vaya a representar nuestras necesidades. O sea, mi pregunta es específica, o sea, ¿existe, va a haber un comité, hay un organismo bien establecido que estemos representados, o sea, haya personas que representen nuestros intereses? Ay, perdón.
pues ese va a ser el gran reto de elegir a la persona correcta. Y esa persona correcta va a tener que tener esa... Es todo un reto, ¿no, consejero? Me parece que pues esta primera figura, diputada o diputado, poder acoger todas esas necesidades desde Nueva York hasta California y Washington, Seattle hasta Florida, va a ser difícil, va a ser todo un reto, va a ser muy interesante verlo porque además, pues hay restricciones de gasto, supongo, o sea, el tener una oficina de representación, pues es distinto a los otros diputados que pueden tener una oficina en la Ciudad de México y que ahí les llegue la gente y todo. O sea, es complejo, pero vaya, otra vez, y no quiero responder por ti, consejero, pero me parece que, pues que por algo se empieza, ¿no? No, pero a ver, hay un tema importante ahí y esto es una diferencia respecto a las candidaturas independientes. Por un lado, existe la figura de la reelección y por otro lado existe un partido político con registro permanente o que seguirá en procesos electorales subsiguientes. Esa es la manera inmediata de exigir cuentas. Yo te demando, te exijo, te pido, te solicito rendición de cuentas, pido un vínculo, no tengo una respuesta, te puedo castigar con mi voto si buscas la reelección en 3 años. O puedo castigar al partido, o puedo exigirle lo mismo al partido político y si tampoco te presiona para que me respondes o actúes en tus labores de representación, entonces puedo castigar al partido político. Pero eso es parte de la cultura cívica que se busca permear en la población originaria de la Ciudad de México, en el territorio y fuera de este territorio, como parte de las elecciones y los distintos incentivos que estas ofrecen a ciudadanía y actores políticos. Entonces, yo creo que entre mejor conozcamos los derechos, entre mejor conozcamos las figuras que están en la legislación, más elementos podrían tener ustedes como comunidad migrante para presionar, tomar decisiones, hacer efectiva esa representación. Había otra pregunta, ¿no? También. Paola, ¿tú Enrique. tenías otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, pero es un poco de logística nada más. Si el diputado migrante va a estar acá y va a conectarse desde aquí a las sesiones, si en algún momento quiere ir al Distrito Federal, a la Ciudad de México, al DF, a una sesión, ¿va a tener su lugar ahí también? Yo también extraño el nombre del DF. Yo toda la vida le voy a decir DF. Soy un DF. romántico. I'm sorry. Y la abreviatura sobre todo, más que Distrito Federal. En realidad, ese tema, como ya corresponde al ejercicio de la función dentro del Congreso, lo tiene que regular el Congreso dentro de su ley orgánica. Escapa de las atribuciones específicas de la autoridad electoral, no podemos meternos en el funcionamiento del Congreso. Lo que entiendo es que hay una iniciativa para que este legislador, esta figura, bastante platicada además, pueda tener las sesiones a distancia, pero más detalles, por como decía Enrique también, dónde va a tener su oficina de atención al público. Lo va a tener en la Ciudad de México, puede tenerla en Chicago, puede tenerla en Madrid, no sé. Eso lo tendrá que definir, tendrá que definirse en la ley orgánica del Congreso. Pero si quiere ir al Congreso de la Ciudad de México, va a tener una silla ahí. O sea, si yo... La silla está. Juan Pérez. La silla está y no creo que le impidan el paso porque acuérdate que no estamos creando una diputación adicional, sino tomando una de la lista de representación proporcional y apartándola para la figura de la diputación migrante. Entonces, su lugar lo tiene que tener como cualquier otro. Ok, esa era mi pregunta, nada más es pura logística. Perfecto, Paula. Pues, consejero, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que resolviste todas nuestras dudas. Y Dalina, Cecilia, Verónica, pues estamos a la orden acá, tanto a través de MXDC como la Red UNAM, como la US Mexico Foundation. Encantados de seguir conversando sobre esto. Ojalá y también no solamente sea el momento de la elección, sino después pues de la atención de este diputado o diputada hacia la gente en la que podamos participar nosotros como organizaciones y bueno, hacia futuro, pues mejorar
esto, lo que se tenga que mejorar a partir de nuestro input, ¿no? Muchísimas gracias otra vez y buenas noches. Una cosa nada más, Enrique, si me permites para cerrar, bueno, aparte de darles las gracias, por supuesto, por su tiempo, pero yo les invito a que se mantengan en comunicación con el instituto a través de Cecilia y de su equipo. Tenemos un chat también de organizaciones de residentes, chilangos residentes en el extranjero, donde pueden tener información y donde pueden pedirnos datos, donde pueden pedir infografías o resolver dudas en su momento, enviándole también correos, por supuesto, a Cecilia y a su equipo que están dispuestas, muy dispuestas a ayudar y resolver todas sus inquietudes. Seguro que sí. También invitar a todos los que no estaban aquí en la ciudad, Maribel, que tú estés en San Diego y hay otros, pues a lo mejor hacer una sesión con su comunidad por allá, contigo, consejero Ramos, o con otro consejero, ¿no? Para seguir informando con estas sesiones de un consejero en tu casa. Pues yo tengo las puertas abiertas y estoy seguro que mis colegas también, con mucho gusto. Perfecto. Que estén muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Oigan, ¿cuál es la página web donde podemos ver todo eso de la infografía y demás? votochilango.com. votochilango.com. Perfecto. También les puse mi número celular por cualquier cosa. Por favor, siéntanse la libertad de escribirnos. Gracias, Ceci. Gracias, Enrique. Gracias, consejero Ramos. Gracias a todas y todos. Muy bueno. Gracias a todas y todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.